Bueno, me da mucho gusto recibir a nuestros invitados, el doctor Fabián Galante, secretario general de la DAIA, y el doctor Daniel Lipovetsky, secretario de Inclusión y Derechos Humanos también de la Ciudad de Buenos Aires. Y estábamos comentando justamente que, bueno, este cambio de denominación y en base al cambio de concepto, ¿no?, y de mirada del Día del Respeto a la Diversidad Cultural, hay que reconocer que ha sido una muy buena decisión tomada, ¿no? Excelente, realmente muestra cómo hemos ido avanzando como sociedad en todo lo que tiene que ver con los derechos humanos, que realmente hoy tienen rango constitucional, están incorporados a la Constitución, y hemos hecho como sociedad exactamente, y hemos hecho realmente un crecimiento como sociedad, no solamente todo lo que tiene que ver con la memoria, obviamente que es muy importante lo que se ha hecho, sino en general con todos los derechos humanos, incluidos justamente el respeto a la diversidad, la no discriminación, la igualdad de derechos. Ahora, en ese marco, y lo decíamos también, doctor Galante, antes, mientras lo estábamos esperando a usted para comenzar el programa, que este informe de la DAIA y del Instituto Gino Germani acerca de las actitudes hacia los judíos en la Argentina, que yo aprovecho para mostrar este informe sobre antisemitismo en la Argentina, que este es el título exacto, lo muestro acá, a página 1, ahí se ve bien, ¿sí? Necesitaríamos que, ahí está, que el director retraiga un poquito para que se vea bien en su amplitud. La verdad es que hoy lo decía, con esto no contribuyo mucho, pero una sensación grande de vergüenza, porque es una sociedad a la que a veces uno no percibe, a veces si no es por los hechos denunciados en los medios, ¿no? Efectivamente, nosotros este informe lo estamos desarrollando hace muchos años, sí. Hace 15 concretamente. Era siempre un informe que relevaba la cantidad de denuncias de hechos antisemitas que habían ocurrido en el país. Y la intención fue profundizar un poco más, porque veíamos que esta metodología no nos daba todo el caudal necesario para poder trabajar en estos hechos, y dijimos, bueno, hagamos una encuesta de opinión pública de alcance nacional que nos permita identificar cómo es la cuestión actitudinal hacia los judíos, donde no trabajamos solamente en esa discriminación que se manifiesta con un hecho violento y con un hecho que finalmente es denunciado, sino cuál es el prejuicio, qué es lo que pensamos, claro. ¿Qué es lo que pensamos realmente, aunque como políticamente no es correcto, no pasamos a la acción? Y bueno, ahí hemos detectado que a través de años, ya no es ni un gobierno ni la democracia, sino que es algo que culturalmente está muy arraigado en muchas generaciones de esta sociedad que se cree que es tan plural desde el punto de vista étnico y religioso. Sí. Bueno, en realidad no lo es tanto, y no acepta tanto la otredad, no acepta lo diverso, tiene mucho prejuicio, y bueno, y esto es lo que la encuesta viene a darnos a la luz. ¿Cómo se trabaja desde tu secretaría, Daniel? Porque cuando uno lee parte de este informe por lo publicado, y ahora obviamente uno lo va a profundizar más, ¿no? Pero es un trabajo de reversión, intuyo, largo, profundo el que hay que hacer, de mucha docencia. ¿Tenían algún tipo de percepción ya desde tu secretaría de esto antes del informe? Tenemos percepciones, digamos, no solamente con respecto a los judíos, sino hay cierta una matriz de discriminación que lo vemos mucho, sobre todo en lo que digo, por ser Buenos Aires la de mayor concentración, más otras ciudades del interior. Sí, ¿no? Claro. Digamos, no vemos un crecimiento, digamos, en cuanto a denuncias de discriminación antisemitas, por un lado, pero sí tenemos una constante de denuncias de discriminación vinculadas con, justamente, no solamente con xenofobia, sino también todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, el tema de discapacidad, es un tema que se presenta mucho, y diferentes razas, también hay, digamos, algunas cuestiones que tienen que ver con credos, también hay discriminación, pero en general lo que creemos que es clave para trabajar es justamente las escuelas. Me parece que es un tema clave para avanzar, y por eso lo que nos propusimos como gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es crear un programa que avance sobre justamente el tema de la capacitación de los docentes para trabajar sobre este tema y con los chicos. Creamos un programa que se llama Tus derechos no se toman recreo, donde justamente lo que hacemos es trabajar con los docentes todo lo que tiene que ver sobre todo con discriminación, que es una de las cosas que más se ve en las aulas, digamos, como problemática, ¿no? Yo coincido con el doctor en el sentido de que el que discrimina
le da lo mismo discriminar a cualquier tipo de sujeto, lo tiene arraigado, y es lo mismo discriminar al judío que discriminar al negro, al gay, al peruano, al paraguayo, al boliviano, al que está enfermo de SIDA. E inclusive una gran discriminación de la que yo te escucho mucho hablar a vos, que es la discriminación hacia la mujer, la violencia de género que tenemos, es simplemente el famoso techo de cristal con el que la mujer se encuentra todos los días cuando estamos hablando y que siempre sigue del mismo existiendo. tema. Sí. Ahora, la pregunta que yo haría es, el discurso y el contenido de una sociedad que discrimina, así definámosla a la nuestra, porque este es el resultado de un estudio que yo quiero decirles además que tiene más de 1.500 casos. Para quienes trabajamos en los medios, lo primero que miramos es el número de casos, porque de ahí está la credibilidad del estudio. Yo le digo que hay encuestas que, como lo comentábamos recién con el doctor Galante, muchas veces si 600 casos determinan que la corriente implica que, bueno, tal candidato va a tener mayores posibilidades. Así que uno de 1.500 tiene un grado de certeza muy importante y una particularidad, que este estudio es presencial, ni siquiera es telefónico, que también tiene hay estudios telefónicos que están muy bien hechos, pero el hecho de que sea presencial le da un valor agregado a todo esto. O sea que lo que está acá no es que puede, es. Y la Universidad de Buenos Aires. Obviamente, con el Instituto Germani, que es absolutamente serio. Pero, digo, no hubiera hecho el Instituto Germani, está bien la aclaración que me hacen, una encuesta que no lo fuera, ni tampoco la DAIA, pero además se trabajó sobre 1.500 casos, porque a lo mejor 1.200 también hubieran dado un factor de credibilidad. Pero esto es más importante. Ahora, una sociedad que aparece decididamente como la que dan los resultados acá, ¿cómo se reconstruye? El discurso debe haber en sus líderes un discurso muy presencial y metódico y diario sobre este tema, o se reconstruye desde la base, pues espontáneamente ya no se puede esperar que se haga. Es un tema básicamente de educación, y es un tema de mediano plazo. Esto no se resuelve rápidamente. Acá lo que tiene que haber son, como en muchos estratos del Estado tiene que haber políticas de Estado, tiene que haber una articulación, como en nuestro caso, entre la sociedad civil y el Estado, aplicando programas, enseñando en las empresas, en las municipalidades, en los colegios, etcétera. Y, insisto, es mediano plazo. Esto no se revierte fácilmente, justamente porque tiene muchos años de estar arraigado, y si yo tengo en mente lo que mi abuelita me decía respecto a no te metas con tal grupo, no te metas con tal otro, a su vez a ella también se lo habrán dicho. Bueno, nosotros tuvimos épocas de las que avergonzarnos. Yo recuerdo la época de los grupos Tacuara, es decir, no afectaron directamente a mi generación. Yo hablo a veces de lo que he vivido, y hoy me permití hacerlo porque para muchos de los que todavía tuvimos la posibilidad de criarnos en un barrio, realmente existía la diversidad y la complementariedad. A mí yo creo que no se me hubiera ocurrido nunca tener un amigo que discriminara a alguien, porque hasta, mis padres tampoco me lo hubieran permitido, pero hubo un fraccionamiento de la sociedad argentina. Hay como una cuestión de agresión que ha ido increyendo en los últimos tiempos. No estoy refiriéndome puntualmente ni a este gobierno ni al anterior, digo, ha ido en ascenso. Bueno, por eso creo que es clave, como hablábamos hoy, de los líderes de todo tipo, pero los líderes políticos, o de transmitir un mensaje basado en la tolerancia, en el respeto hacia la opinión de los demás. Me parece que son temas claves que tiene que ayudar en esto. Pero debe haber una campaña activa y también. Para eso tiene que haber políticas públicas activas. Un programa de cable como este no alcanza para esto, me parece. ¿No? Claramente tiene que haber políticas públicas activas, y tiene que haber una decisión política justamente en esto. Ahora, eso hay que complementarlo con un mensaje de los líderes de propiciar esto. Si nosotros, por un lado, tenemos políticas públicas activas contra la discriminación, contra toda forma de xenofobia, pero por otro lado nuestros líderes transmiten que el que opina diferente no hay que respetarlo y generan violencia, o que los que no lo votan a un partido le dan asco a otro, esas cosas no ayudan. DAIA tiene un programa, que es el programa de promoción y gestión de la diversidad, donde educamos empresas, ONGs, y trabajamos mancomunadamente con ciertos organismos del Estado, ministerios, gobiernos provinciales, gobiernos municipales, el Estado Nacional mismo, con la idea de demostrar cómo lo diverso
puede generar valor en el caso de las empresas, o puede generarnos mejores prácticas dentro del Estado. Y por suerte hay muchas empresas que dentro de su programa de responsabilidad social empresaria incluyen este capítulo de gestión y promoción de la diversidad como una manera de acercarse al tema y poder cambiar las conductas que es lo que finalmente interesa, ¿no? Recién hablábamos de liderazgos, ¿no? Y no quiero que pase esta oportunidad y omitir un hecho como el que ocurrió en Concordia, en donde un sacerdote, es decir, un representante de Dios en la tierra, vamos a decirlo como es, para la religión católica, en su homilía del día domingo, en una misa, había una ciudadana de apellido Arcusín que había sido invitada por una amiga de ella católica, ella no lo era, y en su apertura mental dijo, me parece bien ir, así como tal vez, no lo mencionó, pero seguramente su amiga también en algún momento habría asistido al templo, y se encontró con un mensaje realmente muy terrible en contra de los judíos y digamos, yo diría con un hecho peor, que cuando este sacerdote fue consultado dijo, no, pero en realidad fui sacado de contexto, no me refería a algo que ocurriera ahora, sino que ocurrió hace 2000 años. Lo cual lo había dicho, claro, y no se rectificó. Terrible, no sé si lo tenés ahí. Los judíos lo que dijo. son tan mentirosos que tienen el alma podrida hasta los huesos. Esto es lo que esta mujer denunció ante el INADI. La verdad que... En Entre Ríos. Sí. No se puede creer. Es así. Bueno, no merece más, pero queríamos comentar. Nuestro repudio, digamos. Obviamente. Claro. Pero a lo que iba es que el tema que uno tiene la sensación y la percepción de decir, bueno, muy bien, a partir de ahora hay que ponerse a trabajar. Desde los medios de comunicación, obvio, siempre lo decimos. Y un poco hablando con gente que ha trabajado mucho en el tema de derechos humanos durante estos últimos días, me decían, Carolina, esto tiene que ver también con un desmembramiento de la clase media. Fíjense que hubo un informe último, no sé si tuvieron la oportunidad de verlo, también elaborado a propósito de cómo sentimos a veces una mirada nostalgiosa, lo hizo Tocatlián, que es titular de cátedra en la Universidad de Tela, acerca de, bueno, tenemos una mirada nostalgiosa de aquella clase media que tal vez nos ayudaba de una manera más integral a... No sé, son cosas que se me ocurren y que pongo en la mesa. Lo que quisiera señalar es que, quizá porque yo siempre soy optimista. Está muy bien. Hay otros países donde la situación está mucho peor en el respeto de las minorías. Claramente, en el Egipto post-Mubarak, la minoría cristiana copta está siendo perseguida a la luz de todos nosotros. El 10% de la población egipcia pertenece a esta minoría y realmente los ataques y las muestras de violencia que hay hacia ellos, hay países, yo siempre digo que en Argentina uno puede ser judío y puede ser argentino, y eso es una bendición porque no en todos los países del mundo se puede hacer. Entonces hay que ponerlo también en el contexto. El mundo es muy, muy, muy intolerante y no acepta la vivimos en sociedades de conflicto. Sin duda, yo también soy optimista y creo que en general la sociedad argentina en muchas cosas es un ejemplo, pero obviamente nos falta mucho. Este informe es preocupante, digamos. Hay que seguir trabajándolo. Y me parece que vuelvo a insistir, las políticas públicas como decía acá Galante, entre el sector público, el sector privado, las ONGs, todos debemos trabajar y avanzar en esto. Creo, así como logramos algo con derechos humanos, hay cosas que hace 20 años quizás pensaba que no las íbamos a lograr, seguramente trabajamos todos juntos, vamos a lograr una sociedad mucho más tolerante y donde la discriminación sea prácticamente inexistente. Los juegos de encastre, aquellos con los que también jugábamos de chicos, usted tal vez los recuerda, y a lo mejor de grande también lo sigue haciendo, en donde una pieza me permite, completando con la otra, generar el dibujo o la forma que yo quiero. Eso es una sociedad. Yo les agradezco mucho a los dos que hayan estado hoy, que hayamos podido compartir este día. Les recuerdo este informe sobre antisemitismo en la Argentina.
lamentablemente, porque yo hubiera querido compartir otro resultado, a lo mejor vos me decís que sos optimista y yo, bueno, no sé, tengo esta actitud a lo mejor medio Heidi, ¿no? En la vida, de haber dicho, qué lástima que hayamos tenido que compartir estos resultados. Yo pretendo resultados mejores para mi país y sí, lo digo con nostalgia. Quiero volver a la infancia que yo tuve, que en ese periodo corto, en el que me tocó vivir a mí, me parecía que todo iba a ser más fácil que estos resultados. Así que bueno, muchas gracias. Muy agradecidos por el espacio que le dedicas al tema. No, por favor, y a trabajar. Muchas gracias. Nos vemos el próximo miércoles a las 21.